Bueno, pues Súper. buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Como saben, este es el cuarto webinar de nuestro Festival Intermitente Cantamos por los Insectos, organizado por Colectivo Ecologista Jalisco, por la Red Catarina Climática Jalisco y por grupos y personas que nos están apoyando, por el proyecto del Corazón Arborícola, Cantos de Arcilla, Yucu Percusiones, el Centro Regional del Bajío Inecol, que también hoy Luis y su equipo nos van a contar, Transformación, Arte y Educación del doctor Carlos Galindo, Laboratorio de Ecología de Zoonosis con la doctora Marleni, y también sabes que es un proyecto del doctor Jesús Espinosa que nos acompañó ayer. Se llama intermitente porque lo que queremos es que aparezca como los insectos y las luciérnagas en marzo y luego en mayo y luego en julio. Entonces, que esta intermitencia nos permita abrir nuevos espacios que estén dentro de la sombrilla de Cantar por los Insectos. Nos da muchísimo gusto que nos puedan acompañar. El día de hoy nos sentimos muy honradas y honrados de que nos acompañen biólogos maravillosos. Déjenme decirles que toda la semana ha sido espectacular de biólogos, así es una cosa increíble. Entonces yo les digo a mis amigos que los biólogos nos enseñan a ver la vida, y a mí me ha pasado con amigos biólogos que vamos al bosque a caminar y me dicen, mira, ahí hay un mapache no sé qué, o hay un pájaro no sé cuál, y yo nada más veía ramas, ¿no? Yo decía, ¿cómo logran ver eso? Entonces es increíble cómo te enseñan a afinar la mirada y a ver todo lo que está vivo, chiquito, grande, medianito, ¿no? O a ver excretas o a sacar fotos con cosas comparativas para ver el tamaño de la huellita o de la excreta. Entonces, yo creo que el mundo no sería maravilloso como puede ser sin biólogos y biólogas, así que gracias, gracias por su generosidad. Y sin más, y siendo las 7:11, vamos a pasar la palabra al equipo de Luis Raúl. Él nos va a contar quiénes son, qué hacen, y les voy a decir algunos de los nombres de las charlas de hoy, que van a ser de aquí a las 8 de la noche, y de 8 a 8:30 vamos a poder tener las participaciones y las preguntas y respuestas. También, si les parece bien, a lo largo del proceso pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Entonces vamos a tener nuestras abejas sin aguijón, abejas nativas en la ciudad y dónde encontrarlas, evolución de las abejas cuco, maestras del robo, y algunos otros temas interesantísimos. Y la petición por el lado de Cantamos por los Insectos es que nos den instrucciones de qué podemos hacer en el área metropolitana de Guadalajara para cuidar y proteger insectos, pájaros, murciélagos, cómo proveerles refugio, agua, alimento, porque luego hay mucha leyenda urbana de que pongamos una cosa, quitemos la otra. Entonces que los expertos nos digan qué hacer, porque queremos reproducir pues estos mensajes, ¿no? Esta información muy clara de cómo protegerlos y cuidarlos, no solo en el estiaje, sino en general. Así que micrófono y reflector para el equipo de Luis Raúl, y dejamos de compartir pantalla. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Maite. Ahí se ve ya la pantalla, ¿verdad? Me imagino. Sí. Ok. Sí, yo la Bueno, veo claramente, está preciosa, gracias, muy yo linda. siempre empiezo platicándoles muy poquito de mí. Yo realmente no soy biólogo, egresé como ingeniero civil, del ITESO. Me he dedicado pues a todo un poco, ¿no? A las ciencias sociales, a la antropología. Estuve 2 años y medio ahí en la Sierra Huirra, en cooperativas, con un montón de gente súper importante, valiosa y tesoros de personas, ¿no? También me dediqué un tiempecito a la apicultura porque mi abuelo adoptivo era apicultor, a la agricultura con algunos grupos. Y la foto de allá de abajo a la izquierda es de la maestría cuando estábamos presentando los resultados al Consejo Regional del Café de Coatepec, que fue alguna vez la capital del café. También pues he sido consultor en algunas instituciones. Eh, el proyecto que tenemos Chapala es un proyecto muy bonito porque tiene una logística muy retadora. Es un proyecto en escala del paisaje. Tenemos 20 unidades de muestreo, que son esas que están ahí. Moverse es un reto. Tenemos que dividirnos en 2 vehículos y diariamente dejar a la gente atrapar abejas sola 6, 7 horas, ¿no? Y la verdad es que sí se pone difícil. Es algo retador, ¿no? Y es uno de los proyectos que hemos visto en el equipo de nosotros de las abejas que es como raro en su tipo desde la escala y raro también porque somos realmente contados con la mano las personas que nos dedicamos a las abejas todavía, ¿no? Aquí en el CUSUR hay algunos, en la ODG hay un par de profes conocidos, uno de ellos es Hugo Fierros, ¿no? En el INECO, en el CUSUR, pero todos nos conocemos y pues, somos poquitos, ¿no? Entonces
Bueno, ese es el equipo que arma este proyecto que tenemos en Chapala. Carlos Cultit, un profesor colombiano que es mi director, junto con Remy Van Damme, también mi otro director, actualmente en el doctorado. Eh, Alexandra María Klein, que es una alemana, está en la Universidad de Freiburg. Y Tlaka, Tlaka es un profe también que está ahorita en INECOL, egresado de CUSUR. Y ellos son, pues, quienes dirigen el proyecto, ¿no? Esta fue de cuando vinimos a hacer las visitas de apertura en el 2021, ya hace ya casi 2 años, que me traje aquí a los jefes a conocer la laguna, que no la conocían. Siempre están allá en su rancho en Pátzcuaro o en San Cristóbal de las Casas. Ella, pues Alexandra María Klein, tiene este documental muy popular allí en YouTube, ¿no? El de la muerte masiva de los insectos y muestran una cosa que es muy interesante, que las manzanas polinizadas a mano con un pincel no tienen semillas, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas como muy relevantes que tiene que ver con la polinización, que ni siquiera hemos terminado de comprender. Sabemos qué es la polinización, pero no sabemos muy bien por qué ni cómo funciona realmente, ¿no? Hay como muchas cosas que no terminan de entenderse en un nivel más específico, ¿no? El equipo que armamos para lo de Chapala, dejo en rojo las personas que van a exponer hoy, que son parte de la ronda de las presentaciones de hoy. Este fue el primer equipo que se armó. Ahí está Pantoja y Omar y Oscar, ¿no? Así es como amuestreamos abejas, dejamos a las chicas, a las personas con una red, con unas libretas, ¿no? Agua y una bendición a que se pongan a colectar diariamente abejas en paisajes a veces cercanos a las urbes y a veces no tan cercanos. Entonces, pues sí tiene también su reto, en cuanto a desarrollarse socialmente, ¿no? Sobre todo ahorita que no, la cosa no está tan segura. Hemos hecho capacitaciones, los pilotos de muestreo los hacemos aquí en la Comunidad Ecológica de Los Guayabos. Ya hemos hecho 3 y aparte de las personas que han participado en los muestreos, pues ya pasaron un montón de personas también por las capacitaciones. Yo creo que actualmente somos como unos, ¿qué serán? 19, 20 personas por ahí, las que ya se han unido como aquí al rollo de lo de Chapala, ¿no? Este fue el segundo equipo. Ahí está Pamela también. Angélica, que es la hermana de Cintia, que también vamos a conocer al ratito. Eh, Otra de las capacitaciones aquí en Goyabos. Ahí está Cintia, que está en rojo, que es también una de las chicas que nos van a exponer hoy. Los trabajos que hacemos pues son como duramos 10 días en campo acampando, ¿no? Y los primeros días son en una casa que no tiene electricidad ni nada. Esa casita ya tiene luz, ¿no? Pero pues sí tenemos como labores súper repartidas, hacemos unos convivios que han sido muy interesantes, ¿no? Las dinámicas sociales que se dan. Y bueno, ya metiéndome a la presentación, a Chapala lo dejo un poquito así como en pausa, ¿no? A mí siempre me gusta preguntar qué cosa es la biodiversidad. Yo sé que aquí el público lo sabe, entonces me voy a brincar. Si hay alguna duda, lo vemos a ratito, ¿no? Y me traje estas frasecitas que a mí me gustan mucho sobre esto de la diversidad, ¿no? La primera es de David Attenborough, que acaba de fallecer hace poquito, ¿no? Nuestro futuro no cambiará si no cambiamos nuestra relación con los animales, ¿no? Esta es una que me gusta mucho porque no estamos tan, digamos, si lo pensamos muy bien, nuestra relación entre los humanos, entre cosas de género, de color, de etnia, de lo que sea, sigue siendo conflictiva. Entonces, todavía si nos pusiéramos a pensar la distancia que tenemos a otras especies no humanas, sería como, ups, ¿no? Si no nos podemos llevar bien entre nosotros, a veces es más complicado con otras especies. Sin embargo, hay personas que es al revés, ¿no? Que prefieren llevarse más con otros animales no humanos que con los humanos, ¿no? Entonces, bueno, esa es una que me gusta como reflexionar. Luego tenemos esta otra que dice que en el planeta Tierra la biodiversidad, la variedad de formas de vida, es nuestro universo secreto, ¿no? Y esto es porque tiene una analogía muy padre. Dice, es, sus componentes son tan lejanos, tan abundantes, tan numerosos, tan complejos, ¿no? Que ni siquiera los hemos terminado de comprender, ¿no? Es como, no nos imaginamos qué tan compleja es la realidad de la biodiversidad. En este libro de Alexander Antonelli que se llama Hidden Universe, que se los recomiendo ampliamente, es un librazo. Él tiene un dato muy interesante que dice que
Si contabilizáramos a las arqueas y a las bacterias en el conteo de la biodiversidad mundial, tendríamos más biodiversidad, ascendería a los trillones, que más estrellas en nuestra galaxia, ¿no? Entonces, es una cosa que yo no sé si sea cierto, es un dato que a mí me gusta mucho contarles porque me parece impresionante. Y Alexander Antonio ahorita es el director de ciencia del Vas Kew a estar en Garden. conferencia, ¿qué se te ofrece? Hay un micrófono prendido, creo que es Alan. Bueno, la diversidad de formas de vida es tan numerosa y que ni siquiera hemos terminado de cuantificar, ¿no? Esto de Wilson, Wilson, que también ya falleció hace un par de años, creo. Imagínense, ¿no? Tenemos tanta diversidad que no hemos terminado de conocerla y se siguen descubriendo especies. Con las abejas no es la excepción. Allí en Chapala tenemos abejas que han aparecido y que nadie sabe qué son, ¿no? Es como algo que va a seguir sucediendo, ojalá, ¿no? Y bueno, la última es de Bradley y Cardinalia y coautores del 2012, que dice que la característica más única de la Tierra es la existencia de la vida y la más extraordinaria característica de la vida es la diversidad, ¿no? Entonces, lo que nos diferencia como planeta, pues sí, es la existencia de la vida. Hasta ahorita todavía sigue el porcentaje bajando de las probabilidades que hay para encontrar vida en otros planetas. Pero la característica más interesante no nomás es la vida, sino la cantidad de vida que tenemos, ¿no? Yo así hago preguntas así como un poquito como para platicar, pero como ya vi que la dinámica es esperarnos, bueno, les pongo esta que es, ¿a qué se debe que exista tanta diversidad en el neotrópico? Es decir, en nuestra región, ecorregión aquí, que compartimos un poco con algunos países africanos, ¿no? Pero de este lado, pues Jalisco está en la zona del neotrópico, ¿no? Hay una lectura que me gusta y hay una cita de Wallace que dice, ¿no? Las tierras ecuatoriales deben haber estado ininterrumpidamente sujetas a estas complejas influencias de organismo sobre organismo, que parecen ser los principales agentes en el desarrollo de la mayor variedad de formas y en ocupar cada lugar vacante en la naturaleza. Es decir, Wallace dice o pensó de alguna forma muy intuitiva que tenía que ver con las interacciones ecológicas, ¿no? Y esto pues cada vez se ha ido demostrando, a ver si Pantoja, que va a hablar de evolución, toca por ahí un poquito el tema. Este es un juego que sí me gusta hacer así como con el público y la pregunta es, ¿cuáles de estas fotos son abejas? A ver si pueden abrir el micrófono y participar. Todas, ¿no? Las de las No, no todas. antenas más largas, las antenas cortas serían moscas y alguna que otras puede ser avispas, ¿no? No, bueno, no sé. A ver, ¿quién dice yo? ¿Esta es abeja? ¿Ven mi puntero o no se ve No, no es. no se ve el Yo mouse? sí, Sí yo se sí ve, veo el sí, puntero, yo sí, sí lo sí se ve veo. el Ok, puntero. vale. ¿Esta qué es? Mosca, Mosca. ¿Esta? igual. Mosca. ¿Esta? Abeja. Abeja. Ok. No, sí se ve acá. ¿Esta? Otra mosca, Mosca. ¿Esta de acá? abeja. Tiene polen. Ok. ¿Esta de acá? Otra abeja, Abeja. ¿Esta? igual. Abeja, ¿Esta? abeja, Ok. ¿Esta? mosca. Ah, no ¿Esta de sé. acá? Sí, mosca. Esta es avispa. Avispa. Ok. ¿Esta? ¿Avispa? Pues pienso Avispa. que avispa, sí. Avispa, Género. Ajá. Crisis. ¿Y esta? abeja. Ok. Mira, es el primer público que yo creo que adivinaron todos, ¿no? Todas son lo que dijeron, moscas, abejas y avispas, ¿no? Bueno, me gustaría platicarles que en la maestría hice un estudio que tenía que ver con etnobotánica y en algún momento junté a estas señoras que son parteras de la comunidad de Jico y de Teocelo y de Coatepec, ¿no? Y algo que me pareció muy impresionante es la ceguera que yo tenía antes de irme a la maestría, ¿no? Cuando me puse a estudiar plantas y esto, pues sí me di cuenta que había un montón de pues de especies que tenían usos, ¿no? Según las preparaciones que me pasaron las señoras. Lo curioso es que cuando regresé aquí a la casa en Jalisco, empecé a ver que todas o muchas de esas plantas estaban aquí, que no las veía antes. Tenemos una diversidad de esos de aquí de Zapopan. Y me pareció como un impacto grandísimo ver que no veía, ¿no? Ver que tenía yo un vendaje, ¿no? Que siempre estuvieron ahí las plantas que yo paseaba a mis perros, perras y nunca me di cuenta de todo lo que tenía ahí, ¿no? Hasta que no me puse un poquito a estudiar ahí las plantas.
Y creo que eso pasa pues con muchas cosas, ¿no? Tenemos una ceguera que no nos podemos quitar hasta que alguien llega y nos dice, ay, eso es importante o eso es no sé qué, ¿no? Este, por ejemplo, ¿han visto esta flor? En alguna, yo creo que hasta en la ciudad yo la he visto por ahí en los camellones. No sé si la han ustedes visto, tiene comúnmente así espinitas, colores como morados o amarillo. Cardos. Exacto, el cardo, ¿no? Entonces, si nos acercáramos a un cardo y le pusiéramos un poquito de atención, verían algo así, ¿no? Sí la ven, ¿no? Entonces, a esta abejita, nomás para que vean la escala, ¿no? Por eso les pongo aquí las flores. Y esto de aquí es una abejita, ¿no? Yalictus laciolosum, macho, por las antenas. Y es impresionante cómo es que no, tampoco nos pasa, pues así con los bichos, ¿no? Que no las vemos. Estas son abejas que, pues, he tomado por aquí, ¿no? Estas son Peponapis de las calabazas, que pues son especialistas. Tetralonielas, una Megaquilide, Alicia, ¿no? Que tiene unos colores bien bonitos, las mandíbulas para cortar hojas, una Lictus, una Andrena, Andrenas, Aguclorinis, Exomalopsis, ¿no? Entonces ahí están escondiditas las abejas, ¿no? Nomás que tenemos que prestarles un poquito más de atención. Esta pareciera que es un abejorro, pero es una Eulema policroma, es una abeja de las orquídeas. Una Eucerini, que son abejas cornudas, y aquí mira, también está escondida una albahaca, esta abeja macho que también es una macioloso, ¿no? Entonces, por allí, si les prestáramos un poquito de atención, las vamos a ir viendo, ¿no? En estas flores, que es una petunia mexicana, siempre se esconden algunas abejas, como esta que es una melitoma, ¿no? Esta es una Eulema policroma saliendo de esta abeja que es la Hipomeoris abensis, ¿no? Así se ven un poquito más de cerca, esta es la policroma, no, esta es la Eulema, ¿cómo se llama la que tiene el anillo mar? Circunvata. Ándale. Tenemos Tarantidium, tenemos abejas rarísimas, ¿no? Que luego si las vemos en un estéreo, chéquense los colores, ¿no? Como si fueran rubíes voladores, se ven así, que les da el sol y brillan, ¿no? Es una cosa maravillosa. Eh, y aquí en Chapala encontramos algunas abejas, por ejemplo, estas Stenochellus chalcodes, que son muy raras. Esta es la hembra, que de hecho me parece que en ninguna colección había una hembra, y esas son las dos machos, estos dos de abajo. Y esta, no le cambié el nombre, esta es una, Triepeolus, se llama, son abejas parásitas. Ahorita Oscar nos va a presentar el tema. Y yo muy rápidamente les platico, ¿no? Que aquí tenemos en América, México es el tercer país, no, el segundo, no el tercero, el segundo más rico en especies de abeja, ¿no? Sabemos que el 77.4 son solitarias, tienen un hábito de vivir solas. Las hembras ponen 8, 11, 17 huevitos y se mueren en un lapso de un mes, la mayoría, ¿no? Sociales, 9.4. Este tema nos lo va a platicar un poquito más Omar. Y parasíticas, que son las cucús, que ahorita nos va a platicar Oscar, son el 13.2%. Y bueno, anidan la mayoría en el suelo, otras son inquilinas, usan nidos de otros animales, y excavadoras o abejas carpinteras, ¿no? Entonces, las abejas tienen dos tipos de estrategias para sobrevivir, ¿no? Las solitarias suelen tener un poquito más de especialización, no todas, hay algunas generalistas, pero muchas tienen la capacidad de no salir del suelo hasta que no hay condiciones, que tiene que ver cuáles son las condiciones, la humedad y el calor, ¿no? Y la mayoría vive en zonas desérticas, ¿no? Entonces, hasta que no cae la primera gota de lluvia y sale la primera flor del cactus, salen las abejas como adultas, ¿no? Y se dice que en ese estado como de latencia pueden durar hasta 10 años. Hay algunos casos donde se ha reportado que son 10 años como larva y no llega a ser adulta hasta que hay condiciones, ¿no? Y en cambio, las abejas eusociales, las que viven en colmenas, ahorita vamos a platicar un poquito con Omar en estas abejas, pues tienen otra característica de supervivencia que es el hábito de buscar flores en masa, árboles que tienen muchas florecitas, ¿no? Y buscan sobre todo ese tipo de recurso para sostenerse y requieren de una floración perenne. Es decir, que en el cambio climático a lo mejor las eusociales son las que pudieran a lo mejor tener más vulnerabilidad porque estas dependen de un recurso constante, ¿no?
Y bueno, finalmente nosotros hemos colectado en esos 3 muestreos que llevamos desde el 2021 4.153 abejas hasta ahorita. Aquí está Oscar y Juan etiquetando, haciendo sistematización. Es una chambota. Padecemos de que en nuestro país son pocos los taxónomos que hay. Están Jorge Mérida, Philippe Sagot, que son los que nos ayudan a nosotros en Ecosur, Ricardo Ayala, ¿no? Que es el taxónomo de los más conocidos de aquí de América Latina, y Ismael Hinojosa, y ahorita está Gerardo Quintos estudiando, dándole fuerte a la taxonomía. Pero de ahí en más, ojalá que no me esté brincando alguien más, pero no tenemos mucho apoyo para esto, ¿no? En el primer muestreo ya determinado por Philippe Sagot, pues encontramos que había un montón chéquense cómo la mayoría de las especies son de un aporte a la abundancia total muy pequeñita. Quiere decir que no son tan abundantes, son de difícil detección, son raras muchas, ¿no? Algunas incluso son especies que no sabemos si sí es la especie. La mayoría, chéquense, tenemos Tetralaoniela, Melísodes, Protoandrena, Megachile, que son cortadas de hoja, y Lacioglosum. Son las que representan la mayoría de la abundancia en Chapala y son abejas generalistas. Entonces, es decir, que nuestra predicción de que si se llegaran a extinguir todo este puño de abejas, pues va a haber una compensación funcional, le decimos nosotros, ¿no? Luego platicamos de qué va eso, pero va a haber una compensación por rasgos funcionales de estas abejas. Es decir, pues también hay que cuidar a las generalistas, ¿no? Y bueno, pues algunas fotos, ¿no? También comentarios que hacemos divulgación científica constantemente, estamos tratando pues de divulgar. Esta es la foto que tuvimos en el humedal, ahí estuvo, mamá Maite se fue un poquito antes, ¿no? Pero tratamos como de llevar un poquito, pues, de las abejas, ¿no? A las escuelas, a universidades, a congresos, y estar pues platicándoles, enseñándole a la gente las muestras, que las vean, que las puedan ubicar como abejas para quitar esa venda que les estaba platicando al principio, ¿no? Mi participación se va a acotar aquí para dejar la voz también a los otros miembros del equipo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Adelante, quienes van a seguir y pedirles muy particularmente, ahorita vi ahí en tu foto la presentación de abejas y cambio climático. Como la Red Catarina Climática Jalisco, estamos muy enfocados y queremos poner en el centro de la conversación climática insectos, pájaros, murciélagos, árboles. Les vamos a pedir luego otro webinar en el que nos compartan y nos enseñan acerca Sí, de qué es lo que han descubierto en la relación con cambio climático, que es una de nuestras preocupaciones. sí. ¿Ese dónde lo viste? Que no lo quité a lo mejor. Es que en una de tus slides, que están las fotos y están mostrando cosas, ese es el título de su presentación. Ah, mira, qué curioso. Sí, es que hablamos de eso hace poquito en Sí, una charla, ¿no? De cambio climático y traía, aquí. Sí, traíamos una charla que tenía que ver con cambio climático y metimos unas diapositivas de Oscar Martínez, que es uno de los pocos que han hecho ciencia de abejas con cambio climático, y sí. ahí presentamos algunas cosas de Oscar Y porque Martínez. nosotros, por más que hemos buscado, encontramos puras cosas generales de destrucción del hábitat y que esto y lo otro, pero así ya especificidades. Voy a dar un ejemplo rapidísimo. Nuestra amiga, la doctora Beatriz Cárdenas, que es doctora en Ciencias de la Atmósfera y Calidad del Aire, nos mandó un artículo donde viene información de cómo el ozono, que son 3 oxígenos, 1, 3, oxida el olor de las flores y entonces ciertos insectos ya no encuentran su alimento porque se confunden, ¿no? Entonces, como este tipo de cosas de especificidad nos hace mucha falta que nos compartan científicos y Y la esto. temperatura también, porque Claro. la mayoría de los insectos no aguantan más de 1.5 o 2 grados centígrados en el cambio corporal, y es una cosa que les afectaría inmediatamente. Adelante, chicos, ya está listo para que comparta pantalla quién va a seguir. Creo Bien, que pues sigues voy a tú, Omar. compartir pantalla yo. Muy bien, pues como ya me había presentado antes, pues, mi nombre es Omar Rentería Martín, soy biólogo de formación, estoy haciendo actualmente la maestría y trabajo precisamente con abejas en aguijón, que es el maravilloso tema del cual les voy a hablar el día de hoy. Me comentaron que era se requería de una presentación corta, entonces no me voy a alargar mucho, pero espero que este tema provoque en ustedes muchas preguntas para dialogar. Básicamente, para hablarles de abejas sin aguijón, pues voy a hacer primero un pequeño contraste con la abeja que todos ustedes conocen, principalmente porque las abejas sin aguijón no son muy conocidas, son pues ignoradas por muchas personas. Entonces vamos a comenzar hablando sobre algunas generalidades de esta abeja famosísima, Apis mellifera. Y bueno, Apis, el género Apis como tal, tiene 9 especies que se distribuyen sobre todo en el Viejo Mundo,
Aquí podemos ver la distribución de esas 9 especies y es precisamente Apis mellifera, esta especie que se distribuye entre África y Europa, tiene 24 subespecies. Es la especie que ha sido utilizada para aprovechar su miel, su cera, propóleos, servicios de polinización y demás. Y de hecho, pues es la especie que está introducida en todo el mundo, ¿no? La biología de anidación de este género en particular, pues se ve de la siguiente forma, ¿no? Muchas especies o algunas especies de este género hacen sus colonias externas, como podemos ver aquí. Los panales pues, no están cubiertos o metidos en algún hueco que los proteja, sino que están así expuestos a la intemperie. Esto pues las hace susceptibles, de hecho, al ataque de depredadores y por eso estas abejas pues han mantenido en ellas su aguijón, ¿no? Para defenderse. Algunas otras especies, como es el caso de Apis mellifera, anida sobre todo en cavidades dentro de huecos de troncos o de rocas, y pues eso ha permitido que a lo largo de su interacción con el hombre, pues el hombre la haya aprovechado de esta forma, ¿no? Lo que serían cajas tecnificadas actuales, de donde podemos obtener la miel, reproducirlas y demás. Sin embargo, con las abejas sin aguijón que pertenecen a la tribu Meliponini, pues la cosa cambia radicalmente, porque contrastando con Apis, que son 9 especies, en abejas sin aguijón vamos a tener 550 especies en todo el mundo. Estas se van a distribuir generalmente en los neotrópicos o en los trópicos, perdón, de todo el mundo, contrastando mucho con la diversidad de abejas solitarias y sus patrones de abundancia y de riqueza, ¿no? Luis en la presentación pasada nos puso un mapita muy bonito donde se marcaba con rojo, rojo oscuro, los sitios donde había una mayor diversidad de abejas, más concretamente abejas solitarias, y pues nos marcaba que los desiertos precisamente, en la imagen de Luis, eran esos puntos de extrema diversidad, ¿no? Y que México, como bien lo mencionó Luis, pues es el segundo lugar en diversidad de abejas. Sin embargo, con la tribu Meliponini, las abejas sin aguijón, la cosa está al revés. Estas abejas se distribuyen sobre todo en los trópicos del mundo, ¿no? En este caso tendríamos el neotrópico, el afrotrópico y pues la región tropical de Indonesia, de la India, de China y de Oceanía. En concreto, en el neotrópico, que es aquí el trópico de nuestro continente, vamos a encontrar la mayor diversidad de abejas sin aguijón. En concreto, tenemos 426 especies. En los trópicos de África hay 36 especies y entre Oceanía y Asia, pues se comparten 90 especies. Entonces, aquí en América, pues está el centro de distribución, o no, perdón, el centro de diversificación del grupo. Bien, precisamente aquí en México podemos encontrar las abejas sin aguijón en ambientes sobre todo húmedos, en bosques húmedos que poseen una gran cantidad de vegetación y que también poseen temperaturas más o menos elevadas sin llegar a temperaturas bajo cero. A las abejas sin aguijón les cuesta mucho trabajo mantener su temperatura interna, a esto se le llama termorregulación, y pues eso las hace muy susceptibles. De hecho, en las regiones templadas, lo que serían los polos del mundo, pues no encontramos ni una especie de abeja sin aguijón. En la distribución de estas abejas aquí en México se vería de la siguiente forma. Vendrían distribuyéndose en zonas donde podemos encontrar bosque de pino y encino, también bosque mesófilo de montaña, lo podemos ver aquí en estas franjas de verde como aguacate, también en regiones de bosque tropical caducifolio, bosque tropical perennifolio, que sería una gran parte de Veracruz y del sureste del país, y bosque tropical subcaducifolio. Entonces, estos ecosistemas pues tienen la característica de que tienen temperaturas elevadas, hay una vegetación muy, muy abundante, lo cual les provee del alimento ideal que estas abejas necesitan, y más al norte del país ya no encontramos estas abejas. Creo que la que tiene una mayor distribución, que sería Nanotrigona perlampoides, ahorita vemos a qué tipo de abeja me refiero, pues llega hasta algunos sitios de Sinaloa, pero si nos vamos más al norte, pues ya no encontramos abejas aquí en México. Bien, ¿cómo podemos nosotros identificar a las abejas sin aguijón? Pues bueno, esto va a ser una tarea algo complicada, sobre todo para el ojo que no está entrenado para poder observarlas o que no conoce del grupo, porque se va a parecer mucho a otros tipos de abejas. De hecho, también algunas especies se parecen mucho a la abeja melífera europea. En este caso, les pongo a la Melipona colimana,
una especie de abeja sin aguijón endémica de Jalisco. Y pues bien, sus características sería que tiene 2 pares de antenas, 3 pares de patas, una corvícula, que es una modificación de la tibia de su pata trasera, que le ayuda a transportar materiales de construcción, como en este caso serían resinas, propóleos y ceras que ellos producen, o también ahí cargan el polen, ¿no? Pero pues estas características que les acabo de mencionar, pues las encontramos en cualquier otro, casi cualquier otro grupo de insectos, entonces no nos sirven mucho para identificar abejas sin aguijón. La principal característica, de hecho, pues es que no tienen aguijón, pero pues esto también se vuelve un poco complicado si no conocen el grupo, que va a ser eh, tal vez no muy bueno que ustedes estén agarrando cada abeja que se encuentran a ver si pica o no pica, ¿no? Entonces, no es una muy buena forma de hacerlo. Entonces, la forma de identificarlas básicamente sería adentrarse al grupo, conocerlo y estudiar sobre él. Hay algunas otras características que definen a la tribu Meliponini, además de que no tienen aguijón, pero pues son caracteres que se ven bajo microscopio y pues eso lo hace algo complicado. Otra forma de poder identificarlas, si nosotros encontramos en campo, sería si las encontramos anidando en una cavidad o algo así. ¿Por qué? Porque estas abejas pues también son sociales y también producen miel. Entonces nosotros podríamos encontrar su nido, veríamos un montón de abejitas ahí juntas y muy probablemente se trataría de una abeja sin aguijón. Bien, ¿por qué si entonces aquí en el neotrópico existe tal diversidad tan grande de abejas sin aguijón? ¿Por qué no las encontramos? Pues uno es que son un grupo muy vulnerable debido a que cosas como la deforestación, el uso de agroquímicos, incendios, cambio de uso de suelo, crecimiento urbano y demás, pues son cosas que están afectando gravemente a sus poblaciones. Lamentablemente, pues son, lamentable y afortunadamente también son abejas que requieren de grandes extensiones de bosque para sobrevivir y de bosque virgen. Entonces, la mayoría, cuando existe perturbación en el bosque, pues estas abejas desaparecen. Y digo afortunadamente también, porque precisamente el trabajar con abejas sin aguijón, pues involucra también proteger los bosques donde ellas habitan, ¿no? Entonces, si por una parte están en riesgo, pero por otra parte, las abejas sin aguijón también nos ayudan a conservar nuestros bosques. Y por supuesto, otro factor que está haciendo que estas poblaciones disminuyan es la presencia de la abeja melífera. Hay ya algo de evidencia que demuestra que esta abeja, Apis mellifera, compite fuertemente por los recursos florales. Y Apis mellifera, al tener tamaños poblacionales tan grandes en sus colmenas, en sus colonias, pues termina ganándole los recursos a otras abejas. Y esto aplica para abejas solitarias y para abejas sociales. Entonces, Apis mellifera básicamente acapara todos los recursos y nuestras abejas nativas se quedan sin comer. No es el principal factor que está afectando a sus poblaciones. Los principales son estos que ya les mencioné: deforestación, agroquímicos, agricultura intensiva, incendios, cambios de uso de suelo. Pero Apis también contribuye un poquito a eso. Además, otra cosa que hace un poquito difícil encontrarlas, pues es que tienen diferentes hábitos de anidación entre la gran diversidad de especies de abejas sin aguijón que existen. Por ejemplo, muchas requieren de termiteros preexistentes para poder anidar, como este caso de aquí. Esta estructura a la cual se le llama piquera, que es básicamente la entrada a un nido, de un nido de abejas sin aguijón. Esta estructura se encontraba precisamente a un lado de un termitero enorme, como de 1 metro de ancho. Entonces, muchas especies de abejas sin aguijón tienen una relación muy fuerte, muy profunda con termitas y pues viven juntas, ¿no? En un estado de mutualismo. Entonces, también si estas condiciones ambientales relacionadas al cambio climático, contaminación, deforestación y demás, hace que se pierdan las termitas, pues también perdemos al mismo tiempo estas especies de abejas sin aguijón que anidan con ellas. Algunas otras especies anidan directamente sobre el suelo, generando esta piquera tan peculiar. Lo podemos ver aquí. Algunas otras especies anidan en cavidades dentro de árboles, como serían estos casos. Piensen que un árbol, por su crecimiento, se rompe una rama o algo así, pues se genera una grieta y las abejas en aguijón llegan ahí a establecerse y dentro de él hacen su nido. Algunas otras especies hacen sus nidos semi-expuestos,
como por ejemplo grietas que pueda haber en techos rocosos o grietas que pueda haber incluso también en árboles, pero de forma semi-expuesta, pues las abejas van a hacer sus nidos ahí, poniendo un recubrimiento de un material que se le conoce como batumen, que sería una combinación de propóleos, que son básicamente resinas de las plantas, ceras que produce la abeja, y en este caso pueden combinar o estiércol o tierra, lodo, básicamente, para generar este batumen, esta estructura externa. Y en algunos otros casos tenemos nidos completamente expuestos. Como vean este caso tan interesante, un nido construido sobre las varillas de una construcción, un hogar, ¿no? Entonces vean, aquí está el nido completamente expuesto. Bien, ahora hablando un poquito sobre las abejas en aguijón que nosotros tenemos aquí en México. México cuenta en concreto con 46 especies de abejas sin aguijón. Me parece que 44 de ellas producen miel y las dos restantes que digo que no producen miel, pues se debe a que son parásitas, bioparásitas, es decir, estas especies pertenecientes al género Lestrimelita van a ser también abejas sin aguijón, pero que se van a dedicar a robar la miel y los recursos, la cera y el propóleo también, de otras especies de abejas sin aguijón. Entonces ellas no van a producir miel como tal, sino que la van a robar. Pero especies productoras, pues tendríamos entre 43 y 44. Algunos ejemplos, pues en este caso les pongo al género Scapotrigona y dos especies, Scapotrigona hellwegeri, que es endémica de la costa del Pacífico, aquí en México. Son abejas de un tamaño pues bastante pequeño, de unos 5 milímetros, abejas muy, muy carismáticas, muy bonitas y también muy trabajadoras. Este género tiene fama de producir grandes cantidades de miel, a pesar de que tienen un tamaño chiquito. Otra cosa a mencionar es que estas grandes cantidades de miel pues son muy relativas, porque si bien una colmena de Apis mellifera nos puede producir unos 25 a 40 litros al año, dependiendo de la zona donde nos encontremos, la especie de abejas cenejón que más produce miel produciría tal vez unos 5 litros al año únicamente. Lo que sí es que la miel de abeja cenaijón pues es de una calidad seguramente mayor a miel de Apis, contiene una mayor cantidad de propiedades medicinales. En fin, aquí les tengo estas dos especies, Scapotrigona pectoralis, también igual de pequeña, se distribuye también en algunas zonas de la costa del Pacífico, sobre todo al sur del país, pero también en la zona del Golfo. Pasamos ahora al género Melipona, tal vez el género más importante de México. ¿Por qué? Porque en este caso, Melipona becky, que serían estas dos imágenes de la izquierda, esta es una especie que la civilización maya aprovechó, domesticó y manejó durante el crecimiento del imperio, vaya. Entonces, esta abeja, Melipona becky, se volvió tan importante para la civilización maya que formó parte de su cosmovisión. Los mayas tenían un dios llamado Amusencap, que precisamente se relacionaba mucho con la existencia de las abejas. Y las abejas, en este caso Melipona becky, pues se volvió tan sagrada para ellos que el hecho de extraer su miel, su propóleo, los recursos de la colmena, pues involucraba un ritual enorme, ¿no? Melipona tiene varias especies aquí en México. Aquí les pongo otro ejemplo, Melipona polimana, que como ya se los comenté es endémica de Jalisco. Nos pasamos a ver otros géneros interesantes, Monotrigona perlampoides. Esta es la que más amplia distribución tiene en México y de hecho es una abeja bastante resiliente a la perturbación, debido a que un amigo de la carrera de biología y yo hemos identificado más o menos unas 30 colmenas de Monotrigona perlampoides dentro del municipio de Zapopan, cerca de la glorieta de la Minerva. Entonces es una abeja que a pesar del grado de perturbación que hay en una ciudad y la ausencia de flora nativa, pues es una abeja que ha logrado establecerse, sobrevivir. Algunos otros géneros interesantes y bonitos, Plebeia manantlensis, en este caso la especie manantlensis. Plebeia es quizá el segundo género más pequeño de abejas en aguijón. No me refiero a diversidad ni a tamaño del grupo, sino al tamaño de los organismos, ya que Plebeia o estas abejitas obreras del género Plebeia pues miden unos 3, 4 milímetros. La abeja sin aguijón más pequeña de México
pertenece al género Trigonisca, pero no les pongo fotos de ese género porque estoy enfocándome también sobre todo a las que habitan aquí en Jalisco. Algunos aspectos ya para finalizar sobre la biología de anidación de estas especies. Las abejas sin aguijón ponen en unas estructuras separadas lo que son las reservas de alimento y las celdas de cría. Apis utiliza básicamente el mismo tipo de celda para ambas funciones, pero los meliponinos, o las abejas sin aguijón, no. Tienen estructuras especializadas para las celdas de cría y estructuras especializadas para las reservas. Así se vería un nido en una caja tecnificada. Y pues finalizo solo comentando que precisamente a la Voy a abrir todo eso, cantable dale. de estas abejas en aguijón se le conoce como meliponicultura, contrastando con las abejas apis, que se le conoce como apicultura. Y pues bueno, entonces sería todo de mi parte. Qué increíble exposición, estas últimas fotos, qué bárbaro, qué increíbles estructuras, diseños, etcétera. Muchas gracias, Omar. No sé si quiera continuar Cintia. Y yo les pediría eso, que nos den como 5 slides como de lo más importante y entonces poder abrir la conversación. También ir despidiendo a los asistentes y a las asistentes si nos quieren ir poniendo en el chat las preguntas que puedan tener. Y yo las podemos ir leyendo, sobre todo para aprovechar la riqueza de tenerlos todos aquí. ¿Cómo ves, Cintia? ¿Quieres continuar tú? Creo que sigue Oscar, luego Cintia y luego Pantoja. Va, Así vamos. mira. Gracias. Pero sí, chicos, porque si no nos van a dar las 8:30 sin poder hablar con nadie y sería una pena, porque todos ustedes tienen un trabajo increíble. Adelante, Oscar. Bueno, entonces para darle prisa un poquito a mi tema, yo les voy a hablar de las abejas cuco, maestras del robo. Principalmente, bueno, ¿qué es esto? El cleptoparasitismo es porque también así se las conoce como abejas cuco cleptoparásitas. Es un tipo de parasitismo que se trata de que, bueno, es una relación ecológica entre dos organismos donde siempre uno va a quedar perjudicado y el otro va a salir ganando. En este comportamiento, los animales se roban los alimentos de otros y aquí pueden ver 3 ejemplos que tengo. Uno pues es muy conocido en la sabana africana, la hiena robando alimentos seguramente de algún león o algún guepardo. Esta ave que es muy conocida, que es el pájaro cuco, que justamente llega, pone el huevo la hembra, cuando sale el pájaro tumba el huevo del pájaro hospedero y la mamá, como no se da cuenta de eso, le está dando alimento. Y otro ejemplo que tengo aquí sería las avispas cuco, que también son son bastante conocidas y más por los colores tan brillantes que tienen. Bueno, para conocer un poquito más a las abejas cuco, normalmente son de vida solitaria, pero hay algunas sociales, como mencionó mi compañero Omar. Está este género que es el Streamelita, que son 2 especies, y estas parasitan a las abejas nativas sin aguijón, en este caso a Ananotrigona. Además, tenemos abejas de las orquídeas, como esta que es Exarete, que también parasitan a otras abejas de las orquídeas. Lo que hacen ellas, su ciclo de vida, es que la hembra va y busca nidos de sus hospederos. Lo que hace es poner los huevos en alguna celda donde está ya todos los recursos, ya sea el polen, la cera, el néctar. Y normalmente cuando sale la larva, lo que hace es que mata a la otra larva. Nacen con mandíbulas muy grandes y las matan, o también lo que hacen muchas veces es la mamá de la abeja, la parásita, mata a la larva de la que es huésped del nido. Entonces, ellas no necesitan de hacer ni nidos, ni necesitan recolectar polen, ni néctar, aunque claro, pues ellas también pues se alimentan, ¿no?, de adultas como tal. Y aquí tengo 2 ejemplos de cómo son las larvas. Normalmente cuando nacen es del primer al tercer estadio, cuando tienen mandíbulas muy grandes, que justamente les va a servir para matar a la otra larva de la huésped. Y aquí tengo 2 ejemplos para que vean qué tan grandes son. Ya cuando llegan al cuarto estadio, las mandíbulas van a ser del mismo tamaño y van a seguir consumiendo el alimento que ya la mamá les había puesto a sus otras larvas. Y bueno, las características del adulto normalmente son abejas que parecen avispas, justamente porque no tienen estas estructuras con las que recolectan el polen.
dependiendo del grupo, pueden tener corvículas o escopas, que son también vellosidades que se encuentran en las patas, en la tercer par de patas. Las mandíbulas también las tienen adaptadas para perforar, justamente para abrir las celdas y poder dejar el huevo. Y la mayoría tienen púas o protuberancias que les ayudan también a matar, ya sea a la larva, o incluso si son sociales, a matar a la reina de estas colmenas. Y aquí pueden ver, por ejemplo, en la familia Megachilidae, esta es una abeja huésped con sus escopas, todas esas vellosidades donde guardan el polen, y esta es de la parásita, y aquí no tiene ninguna vellosidad, por eso le digo que no toman, recolectan ningún recurso floral. Y aquí los que tienen corvículas, como mencionó mi compañero Omar, como en las abejas sin aguijón, van a tener esta parte, pero las parásitas no van a tenerla de este lado. Bueno, ¿qué importancia tienen estas abejas? Pues mantienen el equilibrio natural. ¿Por qué? Porque ayudan a controlar, son controladores biológicos de las poblaciones de abejas solitarias que no son parásitas. También forman parte de una cadena trófica porque va a haber animales que se alimentan de ella, y también son polinizadoras. Como les mencionaba, aunque no recolecten ni néctar ni algún otro recurso para los nidos, sí necesitan alimento, y pues aquí pueden ver estos 3 ejemplos donde están dentro de una flor, esta sobre todo que está prácticamente dentro de la flor para poder colectar el néctar y alimentarse ella. Y bueno, pues qué datos interesantes tenemos. El 15% de todas las abejas que conocemos son cleptoparásitas. Entonces, a pesar de que son una buena cantidad, también no son tan conocidas. De hecho, hay más abejas cuco que eusociales. Hablando de eusociales, pues como las abejas de la miel o abejas de las sin aguijón. Son bioindicadoras a la calidad del ambiente. En México existen 36 géneros de 3 familias que están repartidas en estas que ven aquí. Y se tienen 2 hipótesis de cómo aparecieron estas abejas. Y en la primera dice que fue hace 74 millones de años, realmente no es tanto tiempo. Y que esto sucedió porque por evitar conseguir alimento empezaron a robar. Entonces de aquí empezaron a aparecer algunas especies, y en otra hipótesis dice que todas las abejas parásitas, todo este cleptoparasitismo nació en diferente tiempo para las diferentes familias. Y pues se han convertido en un grupo amenazado, pues justamente como cualquier abeja, ¿no? Por problemas, como mencionó mi compañero Omar, del exceso de químicos en la agricultura, la deforestación, y pues de que también como no tienen a veces estas abejas huéspedes, donde anidar, entonces pues ya las otras abejas, las parásitas, no van a poder encontrar estos nidos para poder parasitar y poder, pues, subsistir. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Esta abeja de aquí fue la que les mencionó Luis al principio. Esta también es parásita y es una de las que colectamos en el segundo muestreo. Yo colecté esta, y mi compañero Israel Pantoja, que les va a exponer en un momento más, también colectó, que son bastante raras también de ver. Y bueno, pues por mi parte, pues sería todo. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, damos la palabra entonces a Cintia. Sí. Todos algunas veces hemos tocado el centro de una flor y observamos un polvito amarillo que desprenden. Pues esta se trata del polen, que es una agrupación de pequeños granos que contienen células masculinas que necesitan otra flor para formar su fruto. Esto es posible cuando el polen entra por los óvulos de la flor, el estigma. Las abejas funcionan como polinizadores, ya que van de una flor a otra, desencadenando una serie de situaciones necesarias para la vida, incrementando tanto el número de frutos por planta como el de semillas por frutos. No se mueve la presentación, ¿verdad? Ya le estoy cambiando. Ahí está. Bueno, y eso es un poquito de lo que les hablé. Un tipo de polinización es por el zumbido, que por medio de vibraciones de su cuerpo transmiten este movimiento, haciendo liberar el polen de las antenas.
Un ejemplo de este tipo de polinización son de las abejas carpinteras y cortadoras de hojas. Bueno, y entonces conocer esta información de polinización nos ayuda a crear programas dirigidos en base a flores preferidas por el tipo de abeja, sus hábitos de nidificación, ciclos de desarrollo y estacionales, y ya sea por sus características morfológicas, longitud de lengua y su comportamiento. Como mencionaron mis compañeros, algunos de los problemas que enfrentan son el desarrollo urbano, la deforestación, la agricultura masiva, el uso de agroquímicos. El hábitat natural de las abejas son en ramas huecas, suelo, troncos de árboles, y al no verlas en este tipo de ambiente, utilizan paredes, vigas y cavidades. Otro tipo de lugares donde podremos encontrarlas son en los jardines, en los huertos urbanos, camellones con flores, parques, baldíos. Con el aumento de estas áreas podemos crear más lugares para ellas. Y se recomienda plantar plantas y árboles nativos para las abejas, dejar troncos de árboles secos para que puedan anidar y un poco de hojarasca para las abejas solitarias que anidan en el suelo. Y bueno, pues ya por último, preservar, promover y conservar áreas naturales en la ciudad para abejas nativas ayudará a la polinización de plantas locales, contribuyendo a la biodiversidad y el equilibrio de los entornos urbanos. Su presencia en la ciudad nos concientiza en su conservación y tratar de ser más amigables con el medio ambiente. Y ahora que sabemos más sobre las abejas nativas, ¿qué piensas hacer para ayudarlas? Y esto sería todo. Gracias por su atención. Oye, sí, Gracias. qué linda tu presentación. Además es una presentación, a mí me gusta muchísimo. Se me hace también una presentación que tiene mucho un toque femenino. Muchas gracias por compartir esta parte y ayudarnos a entender más las abejas en entornos urbanos. Yo, por ejemplo, no sabía que pueden estar en el suelo. Siempre asumo que las abejas y los insectos andan volando más arribita. No sé qué te digan los demás. Nos dice Pamela que hay diferentes tipos de sociabilidad. Las eusociales son las que viven en colonias con miles de individuos, como la abeja de la miel, y las semisociales son como los bombus, que cada una hace su nido, pero cerca de otros nidos. Y bueno, le damos ahora la palabra a Israel, ¿verdad? Entiendo que vamos con Israel. Y Sí. entonces ya abrimos micrófono y reflector para todo el grupo. Adelante, Israel. También hay una pregunta de Hola, antenas. buenas. Un ratito lo vemos. Adelante, Israel. A ver, ¿ya se ve mi presentación? Ya. Sí. Ok. Pues soy Israel Pantoja, soy biólogo egresado del CUCBA y les voy a hablar sobre la evolución de las abejas. Y para esto es muy importante mencionar la evolución de las plantas porque es una coevolución con las abejas. Las abejas y las plantas están muy relacionadas entre sí. La filogenia de las abejas, al igual que la de las plantas, son muy extensa. Y cada planta con flor, estamos hablando de las angiospermas, que son las plantas con flor, tienen cada especie tiene flores distintas, tienen flores con olores específicos, con morfologías distintas y estas les ayudan a atraer a ciertos tipos de polinizadores, ya sean desde polinizadores vertebrados como los colibríes, los artrópodos como sea escarabajos, moscas, abejas, y cada planta ha evolucionado a una forma para atraer a los polinizadores. Pero esto ¿cómo comenzó, no? Bueno, les traigo algunos ejemplos de adaptaciones de defensa de las plantas. Por ejemplo, las espinas para evitar la depredación de los herbívoros, hojas que se mueven para, en cuanto sienten movimiento de algún gusano, se mueven. ¿Quién no ha visto las mimosas, cómo las tocas y se cierran para tumbar a cualquier gusano que se les haya trepado, ¿no? Tallos urticantes, que precisamente sirve para que también no puedan digerirlas algunos animales o simplemente no se les acerquen porque son espinosas. Ahí donde está mi puntero, que es la acacia collinsi, esa acacia tiene unas espinas modificadas que son huecas y
hay cierto tipo de hormigas que las usan de refugio, y en cuanto la acacia está siendo depredada por algún vertebrado grande o algún mamífero, está depredando esta planta, las hormigas salen al rescate de esta planta. Es como una evolución, una coevolución también con la acacia de la hormiga, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Las flores surgieron a una respuesta de defensa originalmente. Las flores originalmente surgieron para proteger el polen, ya que las avispas, las avispas carnívoras que se alimentan de artrópodos, en algún momento empezaron a elegir comer también polen. No se sabe en qué momento de la evolución surgió este cambio de dieta, porque faltan muchas evidencias. De hecho, el fósil más antiguo es el Melitophex burmensis, el cual pues data de hace 100 millones de años, pero tal cual ya es como, ya es una abeja, ¿no? Ya tiene una característica de las abejas, que es el pelo ramificado. Y se fijan, ya luce como una abeja, pues podría ser una abeja pequeña actual, ¿no? Entonces, eso le da a especular a los científicos que el linaje de las abejas es mucho más antiguo. Pero aquí lo importante es que vienen de un clado que son especiformes. O sea, las abejas son realmente avispas especiformes muy especializadas, ¿no? Que cambiaron la dieta de artrópodos, de otros insectos, por el néctar. Y bueno, aquí en el lado derecho, en la imagen, estas dos flores son flores antiguas que también datan de más o menos el principio del Cretácico. Y se puso un puto. Y bueno, ¿cómo cambiaron de alimentarse de artrópodos al néctar? Pues bueno, aquí tenemos dos ejemplos actuales. La subfamilia de las Mazarine, estas avispas, pues realmente ahora vienen también de la familia de las avispas cazadoras, pero ahora se alimentan de néctar y recolectan néctar, a pesar de que no tienen ninguna estructura especializada para juntar el néctar como las abejas. Ellas ya se alimentan de néctar, alimentan a sus crías con néctar. Y está el caso de la Combreinictus nordenae. Esta avispa es mucho más rara porque ella cambia su alimento, como primero alimenta a sus crías con artrópodos, ¿no? Con otros insectos cazados. Pero llega un momento en el desarrollo de sus crías en el que empieza a proporcionarles néctar. Entonces, la teoría es que en algún punto un antepasado de las abejas, que era una avispa cazadora, empezó a alimentar a sus crías con néctar, y eso fue surgiendo, llevando poco a poco la evolución, ¿no? Y a su vez, las plantas, para protegerse, crearon unas hojas, se protegieron con hojas el néctar, ¿no? Pero las abejas encontraron el modo de seguir robándose el néctar, y a la vez la pérdida de nutrientes de ese néctar, pero al final resultó que en vez de una pérdida era una ganancia, porque estaban beneficiando la propia planta para reproducirse, porque antes de que existieran las flores, las plantas dependían del viento, y el viento pues no es muy confiable, ¿no? Y en cambio, tener a abejas que llevaran el néctar de flor en flor y el polen de flor en flor, eso beneficiaba de gran medida a la planta, ¿no? Porque hacía que se reprodujera con mayor éxito. Y bueno, todo esto que les estaba diciendo, aquí está representado en este cuadro. Al principio del Cretácico se empieza a nacer empieza a evolucionar las flores, y a su vez, casi estrechamente relacionado, las abejas también se empiezan a especializar. Y bueno, aquí están unas de las como especializaciones de las abejas, que tienen vellos ramificados para retener el polen y el aguijón, ¿no? Y el fósil que les mostré hace rato, aquí está también, justamente aquí al final, en el mediado del Cretácico. Cae el meteorito, se extinguen los dinosaurios, pero sigue habiendo
fósiles de abejas, obviamente. Realmente no se sabe cómo le afectó esta gran extinción a las abejas. Se sabe que sí debió haberles afectado porque muchas plantas con flor que ya estaban empezando a evolucionar también de otras formas, se extinguieron. Y seguramente muchas familias de abejas se extinguieron porque, por ejemplo, el fósil que les mostré de la abeja, tiene ya cosas específicas que demuestran que es una abeja, pero no está relacionada con ninguna de las familias actuales, ¿no? Y pues bueno, se siguieron encontrando fósiles en ámbar, ¿no? Y aquí están todas las familias, cómo se fueron ramificando hasta el día de hoy. Y bueno, aquí está otra imagen donde se muestra de una forma un poco más directa cómo la evolución de las abejas fue justamente aquí en el Cretácico, pero eso hasta donde se ha podido datar, ¿no? Porque si se fijan en el primer fósil que les mostré, ese fósil ya muestra pues que es una abeja, entonces quiere decir que las abejas evolucionaron todavía mucho más antes, pero no se puede pues aseverar una verdad así porque pues faltan datos. Actualmente son más de 20,000 especies diferentes y la mayoría son abejas solitarias. Y bueno, en este cuadro están las familias actuales y arriba los cuadritos negros son bueno, más bien está solitaria, social, eh, cleptoparásicas y social parásitas, ¿no? Y aquí en cada puntito se muestra qué tantas familias hay de esas. Y si se fijan, la mayoría son abejas solitarias, precisamente, de las que ya hablaron mis compañeros. La mayoría son abejas solitarias. No, son muy pocas las abejas que son sociales. Y bueno, como adaptaciones especiales y únicas que tienen las abejas para recolectar el néctar, o sea, así de coevolucionadas están con las flores, que ellas se adaptan a las flores o las flores se adaptan a las abejas, ¿no? Es una de esas dos. Y bueno, por ejemplo, aquí está la abeja de las orquídeas, la Glucini. Vean el aparato bucal que es súper especializado para recolectar el néctar de las flores de las orquídeas, ¿no? Acá está, pues bueno, cómo las vellosidades hace que se lleven el polen. En esta foto, pues si se fijan, el néctar es muy visible, fue porque fue un experimento en el cual al néctar lo rociaron con un colorante vegetal, para ver cómo es la actividad de las abejas más visiblemente, ¿no? Y vean cómo se llenan completamente de este néctar, ¿no? Y bueno, de este polen y se lo llevan a otras flores. Otra adaptación especial de las abejas, que de hecho ya la mencionaron hace rato, es la vibración. Por ejemplo, esta abejorro se agarra de las flores y empieza a vibrar y el polen le empieza a caer directamente en la pubescencia, ¿no? Y bueno, pues también está la escopa, que son estos pelitos que son especiales para recolectar el polen. Y, por ejemplo, aquí está una abeja melipona, de la cual ya habló Omar Rentería, la cual tiene curvículas que son para recolectar materiales de construcción y aparte también recolectar el polen, ¿no? Y aquí está una abeja cleptoparásita y también posee una curvícula. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Israel, igual que tus compañeros y compañeras, qué apasionantes temas. Tenemos 15 minutos de pregunta y respuesta. Yo lo que les pediría y sugeriría es si dejan de compartir pantalla para que quien quiera abra su cámara y nos podamos ver ahora sí que las caritas y Dejo de compartir compartir lo que pantalla. estén viendo, pensando. Sí, porfis, para podernos ver todos. Si quieren abrir su cámara, y hacer preguntas, bueno, yo sobre todo felicitarlos, pero yo me quiero callar para que hablen todos los demás. Yo preguntaba, es que decían que antes de las abejas el viento era la forma en las que se esparcían las semillas, o bueno, no, o el polen. Pero, o sea, mi pregunta era, según yo lo que entiendo es que existen muchos polinizadores, ¿no? No solo las abejas. Entonces, pues me imagino, no sé si había una o varias antes de que las abejas hayan adquirido esa adaptación, pero sí. Bueno, tengo entendido que realmente las abejas fueron las que ocuparon ese nicho primero. Después hubo otros animales que también empezaron a ocupar ese nicho. Por ejemplo, escarabajos, hay mosquitos, hay moscas.
vertebrados como los colibríes, pero las abejas fueron las que se llevaron primero ese premio, ¿no? Y por eso son las más diversificadas en ese sentido de especializadas para polinizar plantas. Sí, gracias. Otra pregunta común es la de los hoteles de insectos, porque se oye muy lindo, se oye muy poético y taquillero, pero queremos saber si es buena idea o no es buena idea. Sí, ahí ya habíamos platicado un poquito, Maite, de eso, Maite y yo, y les decía que son polémicos porque se han estudiado y se ha visto que los hoteles de abejas almacenan muchas otras especies que no son abejas, entre ellas avispas. Terminan siendo refugio pues, de otros muchos insectos, escarabajos, algunos moscas, ¿no? Polillas, alacranes, arañas, ¿no? Entonces, pues al final dices, no, pues yo quería poner un hotel de abejas y ahí tengo ya ahí alacranes en mi casa, ¿no? Entonces, es por eso que de repente son polémicos. Y también otro es el éxito que tiene que ver con la especificidad de las especies, ¿no? Los hoteles de abejas, los que son muy populares, que son de carrizo madera, son sobre todo las abejas Megachilidae, de la familia Megachilidae, que de hecho no hablábamos nadie de eso, estaría bueno mencionarlo. Aquí en México tenemos seis, yo diría que cinco, pero todavía seis familias de las siete del mundo. Y la megaquilide, que son las abejas las cortadoras de hoja y las albañiles, son las que más usan los hoteles de abejas, ¿no? Si hiciéramos unos hoteles de abejas como los que tenemos todavía prometidos con Maite de barro, ¿no? De barro crudo y otros materiales, entonces pudiéramos observar algunas otras poblaciones. Muchas gracias, Luis, porque parte del seguimiento del festival Cantamos por los Insectos es justamente trabajar con Luis Raúl y su equipo un proyecto de ciencia ciudadana, de hacer estos nidos, pero de barro crudo y con, digamos, ya con una modelación de la investigación, ¿no? Entonces yo creo que pues para allá es donde queremos avanzar. Nos da mucho gusto ver que este tema de las abejas es súper taquillerísimo. Siento que nos dieron como un curso express de abejas. La verdad es que está increíble. Leti Reyes nos pregunta si tienen algún listado de plantas de Jalisco que sean Sí. polinizadas exclusivamente por abejas. Ah, ya le estaba contestando, pero igual le contesto por acá. Entonces, en Chapala tenemos la observación, cuando atrapamos a la abeja con la red, anotamos en una lista con qué plantas están interactuando. Entonces, estamos creando una lista de redes de interacción con las plantas hospederas de los paisajes agrícolas, de agricultura intensiva específicamente. Sin embargo, para todo Jalisco no la tenemos, pero en el proyecto que tenemos en gran escala, que tampoco mencioné porque es otro proyecto, con el equipo de Conavio, Ecosuri y Necol y otros asociados, Decidir Oaxaca, por ejemplo, tenemos un proyectote de todo México donde sí están haciendo unas redes de interacción para todo el país y Centroamérica en general. Y de hecho tenemos otro donde estamos ampliándonos con Norteamérica, ¿no? Específicamente Canadá y Estados Unidos. Gracias, Luis Raúl. No sé, también teníamos por aquí esta pregunta de las abejas africanas, si son tan malas, no son tan malas, porque también a veces nos llaman al colectivo y nos avisan que hay panales, que le hablan a Protección Civil, que las quieren quitar, echar plaguicida, etcétera. ¿Qué nos cuentan de eso? Bueno, y yo le cedo la palabra a Pam para no acaparar todo. Pam es apicultora y también sabe del tema. ¿Sigue Pam? Sí, ¿verdad? Ahí está. Hola. Hola, ¿sí me oye? Sí, sí. Sí, te oímos bien. Bueno, pues ya preguntaban desde hace rato que por qué las matan. Y pues bueno, yo creo que las matan pues por miedo y por ignorancia. Eh, ya se están haciendo iniciativas de varios apicultores pues que van y rescatan los panales, pero a veces es muy difícil porque a veces están dentro de las paredes y pues hay que destruir y pues eso cuesta dinero y además pues es una chambota y los apicultores cobran por hacer esa chamba y además es muy difícil que si se llevan esa colonia de abejas que les sobreviva y les produzca. Entonces por eso es que muy pocos apicultores lo hacen y algunos que lo hacen pues eventualmente lo dejan de hacer porque no es redituable. Pero me enteré hace algunos años que ya están capacitando a los bomberos para que aprendan a hacer eso, o sea, en lugar de matarlas, sacarlas y pues reubicarlas en algún apiario. La verdad es que no sé qué tanto lo hacen, pero pues
a veces que están muy agresivas, pues es más fácil matarlas porque sí representan riesgo para la población pues que vive cerca. Y normalmente, Pam, serían, digamos, abejas tal cual, que se llaman africanas, si son introducidas o cómo está eso. Sí, son apis mellifera. eh, Como les explicábamos en el chat, las abejas africanas son igual a apis mellifera, son una variedad que se da en África, que se trajeron en los años 80 a Brasil porque querían hacer unos experimentos y se les escaparon y pues ya se propagaron por todo el continente. Las características de esta variedad africana es que son más agresivas y tienden a enjambrar más fácil. Enjambrar es que pues se van del lugar donde están. Y, pero también como son como más rápidas, entonces recolectan más abejas, digo, más miel, perdón. Se considera que ahorita la apis mellifera ya, o sea, ya es mestiza, ya está mezclada con las africanas. O sea, como la mezcla ya no se pudo evitar y ya todas están africanas, a menos que alguien tenga algún otro dato que yo desconozca, los biólogos. Pantoja quiere hablar. Pantoja. Yo, otra característica que diferencia a la apis europea y a la apis africana es que la apis africana eh, se dedica a hacer más crías en vez de más miel. O sea, o sea, tiene más hijos y aparte es agresiva. Y en cambio la apis que es europea crea más miel, tiene menos descendencia. Uy, qué interesante diferencia. Muchísimas gracias, Pame Israel. También aquí nos pregunta Sinaí, ¿cuántas especies de abejas y abejorros hay en Jalisco? Yo puedo decir de las abejas en general. No sé si Omar tengas tú de abejorros, que es todo un temote de los abejorros, que son las únicas abejas que han sido de interés para la lista roja de la IUCN, hasta ahorita, porque ya vamos para allá. Pero bueno, el caso es que en Chapala hemos encontrado, alrededor de la laguna Chapala hemos encontrado ya cerca de 150 especies por ahí y muchas que no sabemos ni qué son. Este, y se ha dicho que hay alrededor de 300 y piquito especies para Jalisco, pero ya hemos visto, porque tengo yo la lista de todas las abejas de México en mi computadora. Entonces, nosotros en el proyecto de Chapala le dimos un super punch a la diversidad de Jalisco, entonces ahorita no sabemos realmente cuántas hay, ¿no? Tendría yo que tomar las que había antes de nuestro proyecto y sumarlas de nuestro proyecto y hemos incrementado la lista, pero estaban alrededor de los 300 y algo para Jalisco. Luis, yo ahí tengo una duda técnica. ¿El principal enfoque de su proyecto es la taxonomía? O sea, identificarlas y tal cual registrarlas. ¿Ese es como el foco principal del proyecto? Sí, no les platiqué de eso porque si me metía me iba a alargar ahí muchísimo, pero no. De hecho, lo que queremos hacer es, si evaluamos la taxonomía, porque eso es importante y es como un dato crudo, pero también evaluamos diversidad funcional y lo que queremos realmente entender es cómo los atributos, les decimos, las características que tienen los paisajes agrícolas, políticos, ambientales, sociales, de manejo, etcétera, los atributos muchos, le dan dando forma a las comunidades que viven allí. Si nosotros logramos entender eso, entonces podemos pensar en que hay paisajes optimizados o cuáles serían los paisajes que sí te dejan producir comida, pero que también coinciden con las pautas de conservación, ¿no? Esa sería como la premisa. ¿Cuáles son los paisajes que nos pueden seguir produciendo alimentos con este ritmo terrible que tenemos, pero que siguen manteniendo la mayoría de la diversidad? No, pues qué maravilloso proyecto y además porque, por lo que entiendo, pueden sumar voluntarios, ¿no? Y voluntarias, y eso está padrísimo. Sí, pues el proyecto ya se termina en su etapa de muestreos en este junio, julio, finales de junio, principios de julio. Va a ser nuestro último muestreo. Si alguien se quiere anotar, bienvenido, bienvenida. La última vez fueron casi todas mujeres. Y bueno, está padrísimo porque es otro tipo de interacción, ¿no? En el equipo. Y bueno, hay de repente fila y hay muchos que dicen que yo le entro, que no sé qué, pero en el último momento es como súper importante para decir quién sí va, ¿no? Porque al final, no, es que mi abuelita o lo que sea, y ahí es donde se define el equipo, ¿no?
Y las abuelitas siempre salen protagónicas en esos procesos. Sí. Nos pregunta Sinaí si hay especies de abejas que formen parte de la fauna cadavérica y ya estaríamos casi por cerrar. ¿A qué te refieres con la fauna cadavérica? Sinaí escribe y yo se los platico Carroñero. lo que ¿Te nos puede. refieres que si son carroñeras? Y sí, hay abejas, de hecho, meliponinos carroñeros. A lo mejor Sí, Omar sé que recuerda la sí. especie. Sí. Bueno, En concreto, interrúmpeme, Omar. estaba tardando, que no son carroñeras. Lo que hacen es recolectar, sí, ciertas partes de animales muertos o de heces, pero las utilizan como material de construcción para sus nidos. No se alimentan de ello. Vienen siendo abejas productoras de polen y de néctar, solo que toman algún material muerto de algún animal para construir la estructura del nido, pero no comen eso. Muchísimas gracias, Omar. Nos dice Sinaí, excelente, gracias, aprecio que hayan respondido mis preguntas. Pues yo creo que todos y todas, yo le quiero agradecer muy personalmente de parte de todo el colectivo de la Red Catarina Climática Jalisco, a Omar, a Israel, a Oscar, a Luis, a Cintia, que hayan estado con nosotros esta noche. Nos dice Atena, creo que sería bueno recomendar que si se quiere reubicar o remover un panal, se le llame a los bomberos o apicultores que ofrecen el servicio. Conozco casos en los que mataron a la mascota de la familia porque les echaron insecticidas y los alteraron mucho. Es que realmente casi, pues por eso estamos haciendo toda esta divulgación, conocer a las especies, el manejo. El lunes, por ejemplo, que veíamos el tema murciélagos, que pues desde el miedo la gente reaccionamos pues mal, ¿no? Entonces, como que tener manejo, entender las cosas nos ayuda muchísimo. Les queremos pedir si pueden abrir su pantalla para tener una foto de grupo y le voy a pasar. La buena noticia es que estamos en redes, nos pueden hablar al colectivo, también se pueden comunicar al proyecto con Luis, porque la idea es esto, ir siguiendo. Les voy a enseñar mientras esta Catarina maravillosa, a ver si la alcanzan a ver un poquito a contraluz. Es una ocarina en forma de Catarina que nos hizo el maestro Oscar, que es un maestro alfarero de aquí de Tonalá, a través del proyecto Flor de Loto de nuestros amigos María Arcadia y Fernando. Estas son las ocarinas en forma de insectos que se van a tocar mañana en el concierto que es parte del festival. Nos quedan todavía 2 actividades, quienes estén en Guadalajara. Mañana de 7 a 9 de la noche tenemos un concierto que se llaman Voces de Arcilla, Cantos de Arcilla, y justamente la idea es aprender a tocar las ocarinas, ¿no? Entonces es un trabajo muy lindo porque para poder hacer las ocarinas necesitamos todos los elementos, necesitamos tierra y agua para hacer el barro, fuego para poderlas cocer y hornear, y luego necesitamos viento, que es nuestro aliento, para poderlas hacer sonar, ¿no? Entonces es muy lindo porque también es un trabajo de unirnos desde la música. Esto es mañana de 7 a 9 en Guadalajara. En la mañana vamos a tener en un grupo pequeño un taller de barro de cómo hacerlas. Entonces, si luego hay quienes de ustedes quieran aprender, se puede hacer. Mañana vamos a tener varias que nos hicieron los maestros de abeja, parece que también de murciélago, ya les mandaremos y compartiremos en redes las fotos. Y el domingo tenemos de 10 a 11:30 con Yuku Percusiones, tambores por los insectos, los pájaros y los murciélagos. Están muy invitados. Ahí en la invitación está el teléfono, el WhatsApp de César de Yuku Percusiones, quien quiera apartar su tambor. Nos dice Leti que si vamos a transmitir el evento de mañana. Yo creo que no lo vamos a transmitir, pero sí vamos a tratar de grabarlo, por lo menos una parte. Es en la Escuela de Arquitectura, en la Escuela Superior de Arquitectura en Libertad, y ahí en la información del colectivo está el link donde se pueden registrar. Nada más necesitamos un nombre para poderles recibir. No sé, chicos del colectivo, si hay algo que me esté faltando. Y le vamos a pedir a Ricardo, que está aquí ahora sí que en los controles, que nos comparta pantalla con algo que tenemos para los expositores y para Cintia. Y bueno, pues tenemos su reconocimiento, el Festival Intermitente Cantamos por los Insectos, colectivo y la Red Catarina Climática. Otorgamos su reconocimiento a todos y cada uno de ustedes, a Luis Raúl, a Oscar, Omar. A mí me encantó también el tema de Oscar, de estas abejas que saben aprovecharse de las otras, ¿no? Y que tienen ya ahora sí que tantos años en el planeta. Y bueno, aquí están los de todos y cada uno, también el de Oscar, el de Cintia, el de Israel.
Les queremos dar muchísimas las gracias por su tiempo y su generosidad. Esperamos que nos puedan seguir en las redes del colectivo y también ustedes invítenos a sus eventos. Aquí de lo que se trata es de hacer sinergia, de seguir aprendiendo unos de otros y de otras. Entonces, pues estamos a la orden y no sabemos si hay alguien que tenga algún comentario de cierre. Nos interesa mucho también si tienen información sobre efectos de cambio climático en pájaros, en insectos, en murciélagos, en árboles. Próximamente esperamos poderlos invitar a actividades que tienen que ver con árboles. No sé si alguien quiere decir algo más, Luis, por ejemplo. No, pues muchísimas gracias, Maite. Espero que todos lo hayan disfrutado. Si quieren interrumpirme, adelante, ¿no? Pero muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, muchas gracias. Me despido. Y cualquier cosa que tenga que ver, si necesitan apoyo para jardines, para polinizadores y hoteles para abejas, con gusto les ayudo. Tengo algo de experiencia en ello y pues hacer que los polinizadores sigan viviendo. Sí, Omar tiene una iniciativa muy bonita de creación de paisajismo para polinizadores. Entonces, ahí está lo bueno. Fíjate, Omar, que sí te vamos a tomar la palabra y nos vamos a clientar contigo y con quien quiera, porque entre otras cosas, unos de los chicos de la Red Catarina Climática dan clases en una prepa en Tlajomulco, tienen más de 300 alumnos y viendo el Festival de Cantamos por los Insectos les agarró la emoción y quieren hacer un santuario de las Catarinas. Entonces, pues se presta para hacer algo, digamos, más integral, entendiendo que pues las catarinas comen pulgones y tenemos que tener más un ecosistema activo, interactivo, pero es una oportunidad maravillosa para en esta área echar a andar un proyecto que va a tener mucha resonancia y va a hacer que mucha gente ponga su corazón y su mente en otro tipo de actividades, ¿no? Entonces está padrísimo, así que sí te vamos a estar dando lata. Muchas gracias a todos y todas Perfecto. por su tiempo y la verdad felicidades, no sé a los demás, pero a mí me llena de alegría ver chicos y chicas tan jóvenes, tan talentosos, con tanta capacidad, con tanta claridad, con tanta investigación. Es una gran riqueza del país, además de la biodiversidad, la riqueza humana. Felicidades. Sí, felicidades, me Muchas encantó. gracias. Ay, sí, muchas gracias a todos. Y ahí les encargo una tareota, a ver si nos siguen en el Facebook, Instagram y demás, como Wild Bee Project, y en Instagram creo es Proyecto Abeja Silvestre. Es el logo de la abejita morada. ¿Nos puedes poner eso en el chat para Sí, para claro. que lo copiamos rápido? Y también les queremos compartir de cierre una foto que nos mandó Carlos Galindo, que nos dio el webinar del día martes de iNaturalista, que nos está enseñando sus insectos. No sé si lo alcanzan a ver, está precioso. Entonces, que nos mandaba muchos saludos, que nos subamos todos a iNaturalista. Uno de los grandes logros de iNaturalista es que se pueden ver las especies por municipio. Por eso la presentación de Carlos el martes se llamaba Catalinas, bueno, es que ahí está mi amiga Catalina. Catarinas municipales, ¿no? Entonces ya lo podemos ver por municipio, entonces está increíble. Hay que estar todos y todas muy orgullosos de lo que estamos haciendo, es muy valioso. Muchas gracias y gracias por poner las redes, ya ahorita mismo las vamos a andar abriendo. Y otra cosa por último es que vamos a subir los videos de los webinars, entonces pues se los mandamos para que nos ayuden a la distribución, a poner copies, a poner datos, porque pues la idea es eso, ¿no? Que todos y todas conozcamos mejor para proteger y para apropiárnoslo en el sentido más hermoso, ¿no? Hacerlo nuestro para cuidarlo y quererlo.